Como ejemplo de aplicación del teorema anterior, vamos a estudiar el punto crítico 501, 0-1 del problema de optimizar esta función f de tres variables sujeta a las restricciones g1 y g2 con las ecuaciones dadas acá. Recordarles que en esta notación 501 representan los valores de x, y, z. La barra vertical separa los multiplicadores, en este caso lambda 1, 0 y lambda 2, menos 1, ya que se trata de un problema con dos restricciones. El primer paso consiste en construir el lagrangiano del problema. El lagrangiano, f mayúscula, es igual a la función objetivo, f pequeño o f minúscula, más lambda 1 por la primera restricción, g1, más lambda 2 por la segunda restricción, g2. Estas restricciones igualadas a 0. En mi ejemplo, esto me da la función de tres variables y dos parámetros, xz más yz menos 3z más lambda 1, la primera restricción, x cubo menos 9x cuadrado más 27x menos 31 menos y cubo menos 4z más lambda 2, la segunda restricción, x más y más z cuadrado menos 6. Para determinar este punto crítico, lo que se debe hacer es calcular todas las derivadas parciales de este lagrangiano en las variables x, y, z y en los multiplicadores lambda 1 y lambda 2 y resolver el sistema. Por lo general, no es un sistema sencillo de resolver, puede ser un sistema complicado que incluso deba atacarse con algunos métodos numéricos. Por lo que acá, esta solución se nos viene dada o la encontramos mediante el uso de tecnología. En este caso nos dan el punto crítico, solo nos piden estudiar su naturaleza, clasificarlo como máximo o mínimo local condicionado o ninguno de los dos. Bueno, de todas maneras hay que calcular estas derivadas parciales de f. Su derivada parcial respecto de x es z más lambda 1, 3x cuadrado, menos 18x más 27, más lambda 2 por 1. Lambda 2 simplemente, igual a 0. Derivada parcial respecto de y, z, más lambda 1, menos 3, y cuadrado, más lambda 2 por 1. Lambda 2 igual a 0. Derivada parcial respecto de z, x, más y, menos 3, más lambda 1 por menos 4, más lambda 2 por 2z igual a 0. Las derivadas parciales respecto de los multiplicadores lambda 1 y lambda 2 no son otra cosa que las restricciones g1 y g2 que igualamos a 0. Se resuelve este sistema y se encuentra como una de las soluciones el punto crítico mencionado acá arriba. Nosotros lo vamos a clasificar. Para eso, según el teorema, debemos calcular la primera derivada de la restricción y la segunda derivada del lagrangiano en las variables x, y, z. Calculamos la primera derivada de la restricción g, función de R3 en R2, tres variables x, y, z, dos funciones g1 y g2. La derivada de esta función g es la derivada de g1 y la derivada de g2. Esto nos da la siguiente función. La derivada de g1 es una matriz 1 por 3 porque es función de tres variables a valores en R. Y la primera fila entonces van a ser las filas de esa matriz g1', la derivada de la primera restricción, que es derivada respecto de x, 3x cuadrado
menos 18x más 27 x respecto de y menos 3y cuadrado respecto de z menos 4. La segunda fila de esta matriz son las derivadas parciales de la segunda restricción. 1 Ahora tenemos que calcular la primera derivada de la restricción y la segunda derivada de Lagrangiano respecto de las variables x, y, z. La restricción es una función de R3, restricciones de 3 variables, a valores en R2, porque se trata de dos restricciones, G1 y G2. Calculamos esa primera derivada, hay que derivar entonces G1 y G2. La derivada de G1 son todas sus derivadas parciales respecto de x, y, z. Para G1 tendríamos entonces, acá está G1, 3x cuadrado menos 18x más 27 menos 3y cuadrado menos 4. La segunda fila son las derivadas parciales de G2 respecto de x1, respecto de y1 y respecto de z, 2z. Calculamos la segunda derivada, la matriz hessiana, de Lagrangiano, pero solo respecto de las variables, no respecto de los multiplicadores. Entonces acá tenemos estas tres derivadas parciales respecto de x, y, z, las variables. Las volvemos a derivar parcialmente. Primero, la derivada parcial respecto de x, volviéndola a derivar. Primero, respecto de x va a ser lambda 1, 6x menos 18. Respecto de y, 0. Respecto de z, 1. Aprovecho la simetría de la matriz hessiana para indicar que acá el elemento correspondiente en la entrada 2, 1 debe ser también 0. Lo que se comprueba derivando la derivada parcial respecto de y, otra vez respecto de x. La derivada parcial respecto de y acaba de darme menos 6 lambda 1 y. La derivada parcial respecto de z, 1. Por la simetría de la matriz hessiana, acá debo tener 1 y acá también 1. Cosa que se comprueba cuando se calculan las derivadas parciales de la derivada parcial de Lagrangiano, f grande, respecto de z, otra vez en x, y. Ahora, respecto de z, la derivada es 2 lambda 2. Esta es mi matriz hessiana. A continuación, lo que vamos a hacer para estudiar el punto crítico, 5, 0, 1, barra 0, menos 1, que le llamamos A. A continuación, tomamos un vector cualquiera de R3, porque es un problema de una función de 3 variables, con componentes B1, B2, B3, diferente del vector nulo, es decir, estas tres componentes no pueden ser 0. Multiplicamos la primera derivada de la restricción en el punto crítico por ese vector e igualamos a 0. Esta es una condición sobre la restricción y lo que nos interesa es estudiar el signo de la expresión Q igual a B transpuesta por la segunda derivada de Lagrangiano por B. Determinar si esto es positivo o negativo, es decir, si la hessiana es definida positiva o negativa para todo vector tal que anula la primera derivada de la restricción. Entonces calculemos, esto vamos a llamarle 1 y esto vamos a llamarle 2. Calculemos 1, G' de A por B. G' de A, sustituimos los valores de A acá en la primera derivada de G, eso nos va a dar la matriz 12, 0,
menos 4, 1, 1, 2. Multiplicamos eso por el vector b, b1, b2, b3, sus componentes. Eso nos va a dar 12b1 menos 4b3 en la primera fila, b1 más b2 más 2b3, y esto lo igualamos a 0, o al vector 0, dándonos dos condiciones: 12b1 menos 4b3 y b1 más b2 más b3 igual a 0. Llamemos alfa y beta a esas dos condiciones. Como segundo paso, ahora vamos a calcular el valor de la expresión q igual a b traspuesta segunda derivada de f por b. Esta segunda derivada evaluada en el punto crítico A. Entonces, calculemos el valor de 2, q, b traspuesta segunda derivada de f de lagrangiano f grande en A por b. Ahora, hemos visto en clase una forma práctica de calcular este producto. Bueno, reemplazamos los valores en el punto crítico en la segunda derivada de lagrangiano f grande. Hay que sustituir lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a menos 1. X por 5, y por 0 y z por 1. Haciendo esa sustitución tendríamos 0, 0, 1, 0, lambda 1 es 0, entonces 0 acá también, 1, 1, 1, lambda 2 es menos 1, menos 2. Y para efectuar más rápido este producto, como se trata de una matriz simétrica, podemos abreviar el cálculo de b traspuesta segunda derivada de f por b de la manera siguiente. Sobre la diagonal, los productos b1 cuadrado, b2 cuadrado, b3 cuadrado aparecen una sola vez. 0 para coeficiente de b1 cuadrado, 0 para coeficiente de b2 cuadrado y menos 2 para coeficiente de b3 cuadrado. Entonces tendríamos menos 2b3 cuadrado. Ahora, los productos mixtos b1 por b2, b1 por b3, b2 por b3 aparecen dos veces. El producto b1 por b2 aparece dos veces, con coeficientes 0 y 0, es decir, la contribución es 0 al final. El producto b1, b3 aparece dos veces, con coeficientes 1 y 1, entonces en total dos veces b1 por b3. Y el otro producto mixto, el de b3 con b2, igual aparece dos veces, con coeficiente 1 una vez y con coeficiente 1 también, entonces dos veces b2, b3. Y nos interesa determinar el signo de esta expresión. Nos resta estudiar el signo de esta expresión q con las condiciones alfa y beta, que son condiciones sobre la primera derivada de las restricciones. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, de la ecuación alfa podemos despejar a b3, b3 es igual a 3b1, y de la expresión beta, de la ecuación beta, podemos despejar b2, b2 es igual a menos b3 menos b1, y sabiendo que b3 es menos 3b1, acá tendríamos menos 4b1. Y todo eso sustituirlo en la expresión de q, y tendríamos menos 2b3 cuadrado más 2 b1 por b3 más 2b2 por b3, reemplazando menos 2 b3 es 3b1, entonces 9b1 cuadrado más 2 por b1, b3 es 3b1 más 2b2 es menos 4b1 y b3 es 3b1. Es decir, esta expresión q la hemos conseguido expresar solamente en términos de b1.
Tendríamos ahora todos términos semejantes, sumando coeficientes, menos 18, más 6, menos 24. Esto nos va a dar menos 7 B1 cuadrado. Si hemos conseguido expresar Q solamente en términos de B1, quedándonos Q igual a menos 7 B1 cuadrado. Y eso siempre es negativo, ya que B1 cuadrado es positivo, positivo por negativo, negativo. Y nota, B1 es diferente de 0, porque si B1 es 0, B3, que es 3B1, también sería 0, y B2, que es menos 4B1, también sería 0. Y eso contradice el hecho de que el vector B es un vector no nulo. Vector B no puede tener sus componentes todas iguales a 0. Por lo tanto, Q es negativa y eso quiere decir que estamos en el punto crítico 501 frente a un máximo local condicionado.